Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores, Iztacala. Soy Ed. Propedéutica en el campo de la clínica. Tutora, maestra Carla Lorena Guerrero Enríquez. Alumna Ana María Urbano Castillo. Extraordinario. ¿Qué es la evaluación psicológica? Es el proceso mediante el cual el psicólogo recoge información de manera sistemática acerca de una persona en relación con su medio ambiente, de forma que va dirigida a la toma de decisiones, en concreto con el interés del individuo. ¿Cómo determina qué está siendo evaluado? El psicólogo, a través de la teoría y la investigación, es un proceso que moldea la evaluación clínica. Mediante la determinación de objetivos y la formulación de preguntas, son un punto de partida o una guía que va determinando la canalización de las causas o los consecuentes de los pensamientos, de la conducta y de la emoción. Aquí es importante saber qué es lo que deseo saber para proporcionar ayuda. ¿Cómo determina las metas de la evaluación? Ya creadas la generación de objetivos mediante la reunión de información, se puede clasificar un diagnóstico mediante pruebas y procedimientos que nos permiten clasificar el problema, identificando las causas y prescribiendo el tratamiento. En la evaluación psicológica, el tratamiento se prescribe mediante el DSM-4. También podemos determinarla por su gravedad. La gravedad se mide a través de instrumentos sensibles a la frecuencia, a la intensidad, a la duración del problema o de la sintomatología. Dentro de las labores del psicólogo también se encuentra la detección de grupos, es decir, identificar la presencia de algún trastorno o alguna sintomatología que interviene en grupos con el fin de proporcionar acceso al tratamiento. Se puede llevar a cabo a través de una predicción a través de los patrones de conducta, ya sean en periodos a corto o largo plazo. Estos también se pueden llevar a cabo o es un proceso importante porque se puede llevar en intervalos supervisados y en evaluaciones de seguimiento para ahora sí tomar en cuenta el comportamiento a futuro. Para identificar cuáles son los estándares en la toma de decisiones, es importante saber qué quiero medir en el proceso de evaluación. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la identificación de estos estándares, los cuales son normativos o autorreferidos, mediante la formulación de juicios. En los estándares normativos involucra a otras personas y el autorreferido es al que involucra a un solo individuo. ¿Cómo recaba los datos de la evaluación? Para evaluar a una persona en su ambiente se requiere de una observación en la cual vamos a describir y registrar a través de métodos que vamos a utilizar. Los métodos van desde la entrevista clínica estructurada o no estructurada, pruebas psicológicas, revisiones del historial escolar, registros médicos y mediciones del funcionamiento fisiológico. A través de la entrevista y las observaciones vamos a hacer una evaluación psicofisiológica, el cual nos va a dar una confiabilidad y una validez en la consistencia de estos métodos. La confiabilidad sería la consistencia de las observaciones,
el cual determina el uso de las pruebas o de los métodos dentro de la evaluación. La validez pues es el grado de una medida que evalúa un constructo. Estrategias para la toma de decisiones y emisión de juicios. Tomadas en cuenta las metas de evaluación, diagnóstico, detección, predicción y evaluación de la intervención, se lleva a cabo la toma de decisiones mediante la emisión de juicios a través de un diagnóstico formal, de un análisis funcional y de una predicción. Los factores que influyen en esta emisión de juicios son los errores de evaluación, como son los de atención selectiva, los de inferencias de juicios y el acceso a la información. Es importante tomar en cuenta la restricción y la habilidad que tiene un psicólogo para la emisión de juicios, pero afortunadamente existen procedimientos y métodos que permiten dar un juicio con eficacia y precisión en la evaluación. Comunicación de la información de un diagnóstico. Se lleva a cabo a través de la comunicación de juicios y decisiones mediante un reporte psicológico dirigido al cliente, a los profesionales, a médicos y a los de tipo legal. Esta lleva una introducción, una descripción, una hipótesis probada, los métodos utilizados, los procedimientos que se llevaron a cabo, los resultados, mediante un resumen claro y conciso, un análisis e interpretación del estudio y una recomendación de la evaluación diagnóstico. Buenos días, mi nombre es Ana María Urbano Castillo y bueno, el motivo de la entrevista es para conocer pues la formación académica con la que usted cuenta, asimismo también conocer su principal campo de trabajo y pues las áreas en las que un psicólogo clínico puede elaborar y las consideraciones éticas. ¿Me podría dar sus datos personales, como son su nombre? Ok, mi nombre es Ana Gabriela Martínez Hernández, tengo 37 años, trabajo aquí en el Centro de Salud Urbano de Acambay desde hace como 5 años. Ok, ¿en qué lugares ha trabajado además de la clínica? ¿Como psicólogo clínico? Como psicólogo clínico. He estado en una unidad de rehabilitación en el estado de Michoacán. He estado nada más, porque he estado también en el área educativa. Okay. Nada más. ¿Usted se ha desempeñado principalmente en el área clínica de dar terapias y en la parte educativa? ¿Docencia? Sí. En la parte docente. Okay. ¿Usted a partir de qué momento se empezó a desempeñar como psicóloga? ¿Como psicóloga clínica? Sí. Desde hace 5 años. Sí, ingresé aquí, ya tenía 1 año de práctica en la clínica, en la unidad de rehabilitación que te comento. Tengo 5 años aquí en atención al paciente con diabetes y hace 1 año inicié mi consultorio privado. Okay. ¿Usted cuál es la formación mínima que considera que debe de tener un psicólogo clínico? Pues la licenciatura en psicología. La licenciatura. Ya después la especialidad y demás posgrados. Okay. ¿Usted qué habilidades considera que debe de tener un psicólogo clínico? Pues en primera, la capacidad de escucha, de análisis, de síntesis, de
comunicación, ¿no? Tanto verbal como no verbal, comunicación asertiva, ¿qué más? Pues es que son muchas, ¿no? Ya cuando estás frente a un paciente necesitas estar al 100 para él, ¿no? Entonces necesitas tener esa capacidad de escucha muy desarrollada, ¿no? Okay. Y bueno, ya enfocadas a sus herramientas de trabajo, ¿cuáles son las principales herramientas que usted utiliza? Pues en primera instancia, la entrevista clínica. Aquí lo que yo manejo es una hoja de consentimiento informado precisamente del servicio de psicología. También empleo algunas pruebas. Aquí el instituto nos provee de instrumentos, pues como cuestionarios, ¿no? De adicciones, de deterioro cognitivo, de violencia intrafamiliar y pues algunas pruebas proyectivas, que esas yo ya las empleo por separado. Algunos formatos muy particulares, pero en sí lo básico, que es lo que contiene el expediente, ¿no? Okay. Ya eso va abarcado a la parte ética. ¿Usted se ha presentado algún conflicto ético en su práctica profesional? Cuando estaba ya en la unidad de rehabilitación, me encontré con la situación de que una paciente tenía situaciones legales y que por esa razón había acudido a recibir atención psicológica. Y a mí me planteó otro motivo de consulta, entonces fue con el que se trabajó. Cuando me llaman precisamente las autoridades, pues querían que les expusiera cómo era el avance de esta persona, porque estaba requiriendo la tutela de sus hijas y era otro motivo por el cual yo la tenía bajo terapia, ¿no? Entonces tuve que meter un oficio solicitando de manera física y legal, pues obviamente el detalle de la situación. Me enviaron el documento y yo también a través del documento hice saber la situación en la que se encontraba la paciente y pues se dio resolución de que cambiara de psicólogo, porque en realidad ella no estaba actuando con sinceridad y honestidad, ¿no? Y obviamente sus intenciones eran a conveniencia, entonces pues ahí se quedó el caso, ¿no? Pero sí fue una situación que realmente yo no me la esperaba, porque pues era una situación ya muy complicada la de ella y sus finalidades eran muy encubiertas, ¿no? Entonces pues preferí derivar el caso. Okay. En ese caso usted lo canalizó a otra. Pues la mandé al sistema DIF, ¿no? Y que de ahí se hicieran cargo. Ajá, yo ya no quise tener mayor trato y pues legalmente yo quedé sin ninguna responsabilidad a cargo. Okay. Entonces, en este caso usted se apoya también de otros profesionales. Claro, sí, es importante tener en cuenta de que uno no es todólogo, ¿no? Y que tenemos que tener el apoyo y esa comunicación y esa convivencia con los demás, ¿no? Independientemente si es del mismo ramo de psicología, pues con demás especialistas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro de salud, pues mi trabajo es en ciclo con un médico especialista en diabetes, con una nutrióloga, con un enfermero, con la química, y entre todos vamos generando el bienestar del paciente. Un trabajo multidisciplinario. Okay. Y en ese trabajo, ¿cómo considera que es el trato de las otras áreas hacia el psicólogo? Pues me ha tocado el caso de que ha sido muy respetuoso. Yo creo que comprenden que cada quien en su área es proveedor de sus conocimientos y sabedor de cómo poder solucionar, ¿no? De poder ayudar al paciente que requiere la atención. Entonces no me ha tocado el caso de que nos hagan menos o no. Sí es muy difícil abrir campo a la salud mental precisamente por la cultura, ¿no? Pero afortunadamente en los espacios donde yo me he encontrado he tenido pues aceptación en primera del área y en segunda apoyo.
no me he topado con dificultades al respecto. Y bueno, ya en esto, que me salga un poquito del tema, ¿usted atiende a la población en general, niños, adultos, jóvenes? Actualmente sí. Durante estos 5 años solamente me había dedicado, por el programa en el que estaba, a atención solamente a pacientes con diabetes o pacientes crónicos con enfermedades no transmisibles, que serían mayores de edad, obviamente con ese diagnóstico ya catalogado o identificado. Y a partir de este año ya se abrió la consulta a gente en general, a niños, adolescentes y personas adultas. De manera particular en mi consultorio pues yo atiendo mayores de edad, ¿no? Porque mi formación pues así lo amerita. Sí estoy preparándome precisamente para atender a niños con obesidad, estoy obviamente en diplomados, estoy en diplomados de terapia familiar, de obesidad infantil, ¿no? De tanatología. Entonces pues es continuar preparándote, ¿no? Por eso también se me hace difícil como que definirte hasta dónde topa el psicólogo clínico, pues no hay. Es muy amplio el campo. El campo. Y la preparación. Entonces, la formación como tal, la licenciatura solo nos da... Pues nos abre un poco el panorama, ¿no? Pero ya la especialidad, también estoy, ya como salí yo como psicólogo general, bueno, estoy también estudiando la especialidad y pues eso también te da pues esa certeza de que puedes ayudar, ¿no? En este espacio. Ya sí, no creo que me interese la psicología industrial en algún momento, pero si así fuera, pues también, ¿no? Habrá que estudiar al respecto. Sí. Bueno, pues eso sería por mi parte todo. Le agradezco mucho la entrevista y pues pues muchísimas gracias. ¿De qué? Análisis de la entrevista realizada a la licenciada Ana Gabriela Martínez Hernández, la cual labora en el Centro de Salud de Acambay, y dentro de la entrevista nos podemos percatar que hace uso de la entrevista clínica, que lleva a cabo un diagnóstico mediante la detección de personas con problemas de obesidad, la cual es una labor que está llevando a cabo en la actualidad. Hace uso de instrumentos proporcionados por el centro de salud, y una de las dificultades que ha tenido durante la práctica es que ella le ha tocado realizar reportes de tipo legal, canalizando a sus pacientes a instituciones pertinentes para que le den seguimiento a ellos.